Desde el curso de milagros, la identidad del Hijo de Dios es amor, nada más. Sus características son perfección, eternidad e inmutabilidad, desde el curso de milagros. Así es como se define el Hijo de Dios. Segunda pregunta. ¿Cuál es la visión crística del Hijo de Dios? Representa el acceso al amor como realidad, por lo cual ningún aspecto puede contraponérsele. La visión crística es ver únicamente el amor. En la visión crística es imposible ver el miedo. La visión crística está relacionada con la identidad del Hijo de Dios. Si el Hijo es amor, solamente el amor existe. La visión crística, desde el curso de milagros, es ver con amor, sin separación, sin odio, sin amenaza, sin conflicto. Si todavía se ve conflicto, no se ha llegado a la visión crística. La visión crística, entonces, para el curso de milagros, representa la identidad del Hijo de Dios en una expresión en la que las cosas o las relaciones no son en ningún momento motivantes de miedo, de conflicto o de culpa. Tercera pregunta que me hace mi querido José Luis Gutiérrez. ¿Cuál es la función o propósito de este mundo? ¿Hay diferencia entre propósito y función? Porque miré en sus videos que menciona la función es recordar que somos hijos de Dios, sin embargo en las lecciones dice que es perdonar. De acuerdo a un curso de milagros, el propósito de este mundo inicialmente fue separación del amor divino. El mundo fue inventado como un modelo de separación. Después, el mundo cambia ante nuestra transformación en propósito. Nosotros le asignamos ahora al mundo un propósito porque empezamos a descubrir que el mundo es una ilusión, que no es verdad. Las ilusiones no tienen significado hasta que tú se los asignas. Tú decides qué significado le das al mundo. Al principio el mundo fue significado como separación. Después aprendes a significar al mundo con un propósito de perdón para que puedas expresar la identidad verdadera que eres. Eres el Hijo de Dios y el perdón, de acuerdo a cómo el curso de milagros lo expresa, es un formato de recuerdo de tu identidad como Hijo de Dios. Es por eso que el propósito y la función tienen un enfoque muy específico en el curso. Propósito es o responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Para qué? Función es cómo vas a actuar dentro de este mundo. ¿Cuál es tu función o tu papel? De hecho, en el curso de milagros se utiliza mucho ese tipo de conexión. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es el papel que tienes que desempeñar en la expiación? ¿Qué es lo que tienes que hacer dentro del plan de la expiación? También lo utiliza como qué tienes o cuál es tu función en el plan de la expiación. O sea, ¿qué vas a hacer? Aun cuando este mundo es ilusorio, ¿qué es lo que se tiene que hacer como función? ¿Cómo funcionas en este mundo? Funcionas perdonando. Tu función dentro del papel de la expiación es perdonar, no crear la expiación. Perdonar y aceptar la expiación. Tu función no es cambiar al mundo. Tu función no es ser el mejor conferencista, el mejor hijo o el mejor practicante del curso de milagros. Esa no es tu función. Digamos, no estás aquí para eso. Estás aquí para perdonar. Y el propósito del perdón es liberarte de las cadenas que te has colocado a ti mismo y que te impiden experimentar el amor. Entonces, el perdón es el para qué. ¿Para qué? Para ser libre. El propósito o ese para qué te lleva entonces a que el perdón tenga algún tipo de significado. Si tu propósito no es ser libre, el perdón no tiene sentido. No lo usarías. Un prisionero no tendría por qué perdonar
si se quiere mantener prisionero. Pero alguien que quiere escaparse del miedo sí necesita perdonar. Entonces, ¿para qué perdonas? ¿Cuál es el propósito de perdonar? Liberarme del miedo. ¿Cuál es mi función dentro del plan? Perdonar para liberarme del miedo. Entonces, en ese sentido, la función y el propósito se encaminan. La función es qué vas a hacer. El propósito es a dónde quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar con el perdón? Quiero llegar a la libertad. ¿Cómo puedo funcionar para llegar al perdón y a la libertad? Tengo que ejecutar mi papel como me corresponde. Por ejemplo, mi papel no es odiar. Yo decido que mi papel es perdonar. Mi papel no es sufrir. Yo decido que mi papel es el júbilo. Mi papel no es la enfermedad. Yo decido que mi papel es la curación. Yo decido mi papel y el curso de milagros me ayuda en ese sentido. Dice también José Luis, en las lecciones dice que es perdonar, ya lo comentamos. Y última pregunta de José Luis. ¿Qué es verdad? ¿Es verdad que Jesús nació del Espíritu Santo? Según la religión, ¿qué opinas? ¿Y cuál es el punto de vista del curso de milagros? Para el curso de milagros no hay una verdadera explicación de si Jesús nació del Espíritu Santo o no. El curso lo más que llega a decir es que Jesús es la expresión del Espíritu Santo, al igual que tú, José Luis. La religión católica, por otro lado, nos ofrece al Espíritu Santo como el que ayuda a concebir a Jesús. Yo no sé si eso sea verdad. Hace muchos años que yo no soy cristiano ni católico. Entonces, hace muchos años, antes de dejar el catolicismo, para mí era una verdad. Representaba, como todo dogma de fe, algo que es inalterable. Así tuvo que haber sido porque lo dice la Sagrada Biblia. Hoy, después de varios años en los que he alcanzado los objetivos del curso a nivel de la paz, a nivel del júbilo, a nivel de la dicha, hoy después de varios años en los que también he estado cultivando más mi intelecto y además que he tenido maduración en algunos puntos sobre mis creencias, para mí no representa ningún misterio la concepción del Jesús histórico. No porque yo sepa cómo fue concebido, sino porque no me interesa. Me da igual si Jesús histórico fue concebido como parte del plan del Espíritu Santo o lo fue de manera natural como todos nosotros. Es un aspecto que no me quita el sueño ni me preocupa. Lo que sí me ocupa es que el modelo que representa a Jesús, un modelo de compasión, un modelo pedagógico, un modelo de perdón, sean elementos que en mi vida pueda aplicar el día de hoy, sin importar su concepción. Mi opinión acerca del tema es que no me importa, no tengo ningún tipo de significado al respecto con eso. Si los católicos y cristianos quieren creer eso, pues es parte de su dogma. Eso es su creencia. Por otro lado, podemos ver las creencias como en el budismo, donde se dice que Siddhartha Gautama se iluminó después de estar debajo de un árbol. ¿Será cierto eso? Pues la verdad yo no lo sé. Yo no estuve allí, yo no lo vi. No lo sé, sus seguidores dicen que así fue. ¿Qué opino de eso? Pues tal vez igual no me importaría si se iluminó debajo de un árbol o no. Tal vez lo que me importarían serían sus ideas, sus conceptos acerca de cómo vivir. Se dice que Sócrates fue envenenado por la cicuta. ¿Es verdad eso? Pues la verdad yo no sé, ni me importa. Lo que me importa de Sócrates es su pensamiento, la manera en la que estableció ciertos puntos para hacer cuestionamientos, el método que se conoce hoy como mayéutica. Pues eso sí me importa. Entonces hay ciertas cosas, querido José Luis, que dejaron de importarme hace un par de años porque no las vi ya relevantes en mi práctica cotidiana. Pero al final sé que son temas que a alguien más le puede ser de utilidad, le puede llamar la atención. Por eso te invito a ti, querido José Luis, a que nos digas tú qué opinas al respecto.